Hola, ¿qué tal, recaneros? Bueno, en este vídeo les voy a mostrar qué ítems son los más adecuados para usar en Guerra de Clanes. Bueno, empecemos. Primeramente tenemos que visualizar los stacks básicos, como cual podemos ver en el set legendario los stacks son muy elevados, a diferencia del set legendario son más inferiores, pero hay un set mucho más con más stacks elevados que el set inferior, es el set Exodia, que lo podemos encontrar en el sistema de creación, en el sistema gacha. Como pueden ver, los stacks son mucho más elevados, al igual que existe una herramienta muy importante, lo cual es su arma principal. Como pueden ver, disminuye un punto de caos, lo cual eso hace que puedas adquirir el caos con menos puntos. Bueno, en el caso del collar, el más adecuado es el collar insignia, ya que tiene stacks regulares a diferencia de muchos otros, y aparte que te disminuye medio punto de caos, pero existe también un collar que te disminuye un punto de caos, lo cual es el collar Caos Kinichi, pero ese collar solamente te va a durar 30 días, a diferencia del Insane, el Insane es permanente. En el caso de los anillos, el que tiene mucho más stacks y es mucho mejor es el de Agli Ring avanzado. Como pueden observar, tiene stacks muy elevados a diferencia de otros. Bueno, como pueden ver, el Singing Reaper se puede volver potente con el Exitem Parse Hammer, que está oro. Tienes que ir extendiendo el tiempo de duración hasta 60 días y así podrás obtenerlo permanente. Bueno, en el caso de que no tengas cash para aquellos ítems, también hay ítems de oro que son muy buenos. El mejor set que podrías utilizar pues es el set Esparta, ya que los stacks que te brindan son muy elevados a diferencia de otros sets. En el caso del collar, el collar más preferible sería el collar Magic Key, ya que te da buenos stacks y son regulares a diferencia de otros. En el caso de los anillos, el más preferible sería el anillo Promise Ring, ya que los stacks son regulares, aunque no son muchos, pero son regulares. Bueno, esos serían los mejores ítems que puedes usar en Guerra de Clanes de oro.